Bueno, en este video vamos a plantear el conjunto de ecuaciones linealmente independientes. Recuerden que este es el paso 3. Ya hicimos, como pueden ver, el paso 1, que fue nuestro gráfico orientado. Paso 2, que fue plantear el conjunto de ecuaciones primitivas, las ecuaciones para nuestros inductores acoplados y las ecuaciones primitivas para los elementos pasivos sobrantes, que eran las resistencias, el inductor que estaba solito y los capacitores. ¿Listo? Ahora en este momento llegó el momento de plantear nuestras ecuaciones linealmente independientes. Para ello debemos empezar planteando nuestras fuentes de corriente independientes y dependientes. Primero empezamos por las fuentes de corriente independientes. Entonces, si la fuente de corriente es independiente, vamos a tener que I de t es igual a más o menos I sub k de t, donde k será ese número que nosotros le demos a nuestra corriente independiente en el gráfico orientado. En este caso volvemos a tener nuestro circuito y miramos que la corriente I de t es I5, ¿sí? I de t es igual a I5 e I5 es positiva. ¿Qué quiere decir? Que ella va en la misma dirección que I de t. Por eso yo les decía en el primer video que es muy importante plasmar nuestras corrientes en el circuito original, ¿sí? Nuestras corrientes del gráfico orientado, como pueden ver, plantearlas en el circuito original para que no nos confundamos. Entonces tenemos que I de t es igual a I5 positiva porque va en la misma dirección. Si la fuente de corriente es dependiente, nosotros tenemos que más o menos IK de t es igual a alfa, donde alfa y g son algunos parámetros, ¿sí? Unas constantes que se nos da, que hacen que las fuentes dependan, pero en este caso nosotros no tenemos fuentes dependientes, entonces solamente vamos a trabajar con nuestra fuente independiente. Esta de aquí es nuestra ecuación número 1, ¿sí? Nosotros recuerden que les había dicho que nuestras corrientes de enlace son nuestras incógnitas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas, por lo que necesitamos 5 ecuaciones. Para tener 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Entonces va nuestra primera ecuación. Para nuestra segunda ecuación, entonces, muy importante esto, paso 3.2, si el número de ecuaciones es menor al número de enlaces, aplicar la segunda ley de Kirchhoff a los anillos independientes, los cuales no incluyan fuentes de corriente. ¿Qué quiere decir? Que pues básicamente nosotros aquí solamente tenemos una ecuación y 1 es menor a 1, 2, 3, 4, 5, que son nuestro número de enlaces. 1 es menor a 5. ¿Qué quiere decir? Que tenemos menos ecuaciones que números de enlaces. Entonces tenemos que recurrir a la segunda ley de Kirchhoff a los anillos independientes, los cuales no incluyan fuentes de corriente. Vamos a identificar nuestras fuentes de corriente. Fuentes de corriente, solamente tenemos esta fuente de corriente que es I de t, y que I de t está por I5. I5, mírela acá. Para esto vamos a mirar nuestro gráfico orientado, y para aplicar la segunda ley de Kirchhoff, nos dice que es que la suma de nuestros voltajes en una malla nos tiene que dar igual a 0. Entonces nosotros, para aplicar la segunda ley de Kirchhoff en el gráfico orientado, tenemos que coger un enlace a la vez siguiendo la trayectoria del árbol, ¿sí? Tenemos que seguir la trayectoria de las ramas hasta llegar hasta el mismo punto. Me explico. Vamos a empezar con aquí con el enlace 10, ¿listo? Vamos a empezar con el enlace 10. Entonces miren, entonces tenemos B10, entonces seguimos las ramas, tenemos que seguir las ramas, ¿sí? B10, donde hay una rama que cierre acá, miren, B10 más B11 más B12 debe ser igual a 0. B10 más B11 más B12 es igual a 0. Esto es con el enlace 10, ¿sí? Miren, nos olvidamos del resto de enlaces, solamente contamos con el enlace 10.
B10 más B11 más B12 igual a 0. Esta es nuestra segunda ecuación. Nos faltan 3 ecuaciones más para llegar a las 5. Vamos a la tercera ecuación. Nos vamos ahora con el enlace 1. Empezamos con el enlace 1. Sería B1 más B11 más B12 menos B9 es igual a 0. ¿Por qué ese menos? Yo tomé esta referencia. Yo dije, si es que las fuentes van en esta dirección, si es que las corrientes van en esta dirección de caída de potencial, porque recuerden que las corrientes nos dan una polaridad de más y de menos a donde indica la flecha, ¿sí? Si las corrientes siempre van en la caída de potencial, entonces yo donde me encuentre caídas de potencial voy a tener un signo positivo. En este caso, caída de potencial, caída de potencial, caída de potencial, subida de potencial de menos a más, entonces por eso esta es negativa, ¿sí? Menos B9 es igual a 0. Esto es con el enlace 1, como pueden observar. Vamos con la ecuación número 4. Vamos a coger el enlace 3. Entonces tenemos que agarrar una trayectoria cerrada. ¿Qué trayectoria me forma? Me forma esta. Vamos a coger el árbol. Esta y termina aquí. Aquí tiene que terminar porque empiezo aquí y termino acá. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: B3, si ven, menos B2 menos B8 más B11 más B12 menos B9 es igual a 0. Vean acá, B3 menos B2 menos B8 más B11 más B12 menos B9 es igual a 0, ¿sí? Tomando en cuenta que mis caídas de potencial son positivas y mis subidas de potencial, como está aquí, son negativas. ¿Listo? Ahora sí, nuestra ecuación 5. Vamos a coger el enlace 4. Con el enlace 4 tenemos B4 menos B7 más B2 es igual a 0. Mírenla aquí, B4 menos B7 más B2 igual a 0. Me forma esta trayectoria, ¿sí? ¿Por qué no me voy por acá? Miren, porque tengo que formar trayectorias cerradas con mis ramas, siempre con mis ramas, tomando un enlace a la vez con mis ramas. Mi rama, tomo un enlace a la vez, ¿sí? Con mi rama, con mis ramas, perdón. Listo. Entonces, como aquí dice que tengo que aplicar la segunda ley de Kirchhoff a los anillos independientes, los cuales no incluyan fuentes de corriente, pues evidentemente nuestra fuente de corriente es 5 y por eso la taché con una X. No puedo coger esta fuente de corriente porque porque habría ahí una a esto se le llama dependencia lineal, ¿sí? Cuando yo cojo una fuente de corriente aplicando la segunda ley de Kirchhoff, se me forman ecuaciones linealmente dependientes y yo no quiero eso. Yo quiero un sistema de ecuaciones linealmente independientes. Para ello, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, solamente tomo los enlaces, los cuales no son fuentes de corriente. En este caso esta es, por eso no. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones y tenemos ya que 5 es igual a 5, o sea, 5 ecuaciones y tenemos 5 enlaces. Por lo tanto, hemos terminado ahí nuestro plantear nuestro sistema de ecuaciones linealmente independientes. Algo importante: tenemos un paso 3.3. Si el número de ecuaciones es menor al número de enlaces, aplicar la segunda ley de Kirchhoff a las trayectorias no consideradas en el paso anterior y eliminar las variables problemáticas mediante una combinación lineal, ¿sí? Como les decía, como eran linealmente dependientes, al coger estas tenemos que establecer una combinación lineal. Si en este caso hubiera tenido 4 ecuaciones nada más, tenía que aplicar la segunda ley de Kirchhoff y tomar esta fuente de corriente y aplicar y pues tendría que eliminar esas variables problemáticas mediante combinación lineal. Pero en este caso, como hemos elegido bien nuestro árbol, ¿sí? Entonces no tenemos esos problemas y llegamos a tener nuestras 5 ecuaciones. Bueno chicos, espero que hayan aprendido mucho. En el siguiente video estableceremos el paso 4. Muchas gracias.